¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones. Hoy es domingo 15 de septiembre, 24º del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy está tomada del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 5 al 9. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 114. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolví en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y en angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo en cambio con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad.
Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, enigmáticas palabras de Jesús, estas con las que termina el Evangelio de hoy. Pedro hace una declaración muy solemne: tú eres el Mesías. Y Jesús les manda callar. Pero al mismo tiempo, o poquito tiempo después, de seguida, al declarar la mesianidad de Jesús, Pedro hace algo inesperado. Quiere evitar que Jesús sufra y padezca. Aparentemente es un deseo piadoso, pero el problema está en que a eso vino Jesús: a padecer, a sufrir y a pagar el precio por tus pecados y los míos, por los pecados de toda la humanidad. Entonces, querer disuadir a Jesús de que no pasara por aquello que tenía que pasar en completo acatamiento a la voluntad del Padre era algo satánico, diabólico. Querer ir contra la voluntad de Dios Padre, pues se convierte en algo satánico. Y es por esto que Jesús no duda en decirle a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. ¿Y cómo juzgan los hombres? Pues de esta manera, huyéndole al sufrimiento, huyéndole al dolor. Y es que así nos ha programado o nos quiere programar el mundo. Es por esto que Jesús luego hace estas enigmáticas palabras. Querer seguir a Jesús implica darle la espalda al mundo y asumir lo que nos toca asumir, lo que nos toca vivir. El que quiera venirse conmigo, dice el Señor, debe renunciar a sí mismo, negarse a sí mismo, tomar la cruz. ¿Y qué significa eso? Pues en términos simples es negarnos al yo, al ego, un ego que nos hace mirar siempre hacia nosotros y que nos hace estar siempre pendientes solo de nosotros. ¿No has notado que cuando tú hablas, cuando la mayoría de nosotros hablamos, normalmente tenemos el yo siempre delante? Yo, mi. Siempre este yo está como delante de todo y quiere protagonizar todo, porque nosotros como que somos el centro de todas las actividades. Eso delata que nuestro ego siempre está queriendo imponerse, y el ego rehúye el dolor. Siempre escoge lo más fácil, siempre escoge lo más agradable, escoge lo menos complicado. Y como decía San Juan de la Cruz, nosotros hemos de buscar más lo difícil que lo fácil. Hemos de buscar más lo desagradable que lo agradable. Y eso va contra la naturaleza humana. Porque, por supuesto, movidos por la gracia, debemos, en aras de crecer espiritualmente, buscar lo que menos nos complazca. Eso significa ir contra el ego. Y es lo que Jesús quiere que hagamos acá. Si queremos ir con Jesús, debemos ser capaces de negarnos al yo, al ego, de no ser tan complacientes con nosotros, de no querer solo buscar nuestra comodidad, lo más fácil, lo más complaciente, lo menos complicado, y de ser capaces de tomar esa cruz, que es la parte que más difícil está, lo que nadie quiere asumir. Siempre le rehuimos al dolor, al sufrimiento, no lo queremos. Pero esto fue precisamente lo que Jesús quiere que nosotros hagamos en contraposición al mundo. El que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Y a qué se refiere con salvar su vida? A que nosotros queremos siempre pasarla muy bien aquí. Disfrutar lo mejor, comer lo mejor, vivir de lo mejor, tener siempre lo mejor y sin darnos muy mala vida, como dice la gente. Pero a eso se refiere Jesús. El que quiera salvar su vida, la perderá. Si nosotros tenemos como objetivo, como meta, el cielo y la eternidad,
No podemos querer tenerlo todo aquí. Si lo queremos tener todo aquí, si queremos pasar una vida muy agradable y confortable aquí, sin ocuparnos de nadie, pues obviamente lo otro no lo vamos a tener. Y es por esto que muy a propósito, la carta de Santiago viene aquí a aclararnos el panorama. Si decimos que tenemos fe, una fe sin obras es una fe muerta. Y a esto se refiere, una fe que se traduce en obras de caridad, en actos hacia los demás, fijándonos en las necesidades de otros, es lo que realmente nos va a impedir que estemos constantemente pensando en el yo, en mis cosas, en mis asuntos, en mis problemas, en mis líos, en mis gustos, y miremos a la necesidad del hermano. Por eso bien decía Santiago, si tú ves a alguien que está pasando necesidad y solamente le dices que te vaya bien, ojalá encuentres trabajo, ojalá abrígate y come, buenos deseos, buenos propósitos, pero hiciste algo por resolverle el problema a esa persona o hiciste algo por mitigar sus carencias, no, ¿verdad? Pues entonces, ¿de qué le sirve? ¿Y de qué te sirve a ti tener fe si no haces nada por nadie? De nada le sirvió a Pedro en este caso, me atrevo yo a decir, el reconocer que Jesús era el Mesías, si luego quería evitar que cumpliera su misión de Mesías. De nada nos servirá a nosotros decir, sí, yo creo en Dios, porque el diablo también cree en Dios. Es más, el diablo ha litigado con Jesucristo. El diablo cree, lo ha visto, y aún así es el diablo. Entonces, decir yo creo en Dios, pero no hacerle caso, es precisamente lo que los demonios también hacen. No le hacen caso, no le obedecen. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que yo no solamente voy a decir Jesús es el Señor, es mi Señor, es el Mesías, yo lo reconozco, sé que es el Hijo de Dios, y además de eso, porque sé que es el Hijo de Dios y porque sé que ha pagado el precio de mi rescate, yo voy a dar testimonio con mis obras. Voy a pensar en los demás como Él pensó en mí y voy a tratar de hacer todo el mayor bien posible mientras yo tenga vida aquí en la tierra. Esas son las obras de las que Santiago me está hablando en su carta. Así que si quieres ser de los seguidores de Jesús, recuerda esto con palabras y obras, declarando que Jesús es tu Señor con las buenas obras que el Señor quiere que hagas. Repito, el que quiera venirse conmigo, dice el Señor, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá. Pero, y aquí está lo interesante, lo más interesante, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Perder la vida por Él aquí significa negarnos a todo lo que puede complacernos, a darnos una vida muy plácida aquí en la tierra. Negarnos a eso porque estamos esperando algo mucho más grande y duradero allá en el cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.